Muy buenos días y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. ¿Estás indeciso entre el Mate 10 Pro y el P20 Pro de Huawei? Pues hoy me gustaría resolver tus dudas con esta comparativa. Vamos a ello. Lo primero que debo señalar es que en cuanto a dimensiones son casi un calco, pues el P20 Pro no es más que 0,08 centímetros más largo y 0,06 centímetros más estrecho. Por otro lado, el Mate 10 Pro, que trae la palabra Huawei en el marco inferior, cuenta con una pantalla OLED 18 novenos de 6 pulgadas con resolución de 2160 x 1080 píxeles y 402 puntos por pulgada. Mientras que su hermano de las P-series trae una pantalla también OLED, pero 18,7 novenos de 6,1 pulgadas con resolución de 2240 x 1080 píxeles y 408 puntos por pulgada. En los dos, los botones de Android están integrados en la interfaz de usuario, pero el P20 Pro tiene algo de distinto en el margen inferior, un botón táctil alargado que, además de integrar el sensor de huella dactilar, puede llevar a cabo las acciones típicas de los botones virtuales. Si nos fijamos en los elementos del margen superior, el P-series los incluye en el área del notch. Ambos cuentan con un LED de notificaciones, un componente que hace las veces de auricular y de altavoz, y por supuesto la cámara frontal, que es de 24 megapíxeles y apertura f2.0 en el P20 Pro y de 8 megapíxeles con apertura f2.0 en el Mate 10 Pro. ¿Qué tienen en común al darles la vuelta? La superficie es de cristal sutilmente curvada en los flancos, capaz de reflejarnos en ambos dispositivos, aunque solamente con el P20 Pro es un auténtico espejo, terminal que con 180 gramos es apenas 2 gramos más pesado. En la cara trasera del Mate 10 Pro tendremos el sensor de huella dactilar de formato circular y sobre él un flash dual. En la parte izquierda un sensor láser en la parte derecha y en el centro la cámara dual con lentes Leica Sumilux con apertura f1.6, una con sensor RGB de 12 megapíxeles y otra con sensor monocromático de 20 megapíxeles. En el caso del P20 Pro, a un lado y de abajo a arriba tendremos un flash dual con temperatura de color y la triple cámara trasera con óptica Leica Vario Sumilux, una con sensor monocromático de 20 megapíxeles y apertura f1.6, otra con sensor RGB de 40 megapíxeles y apertura f1.8 y finalmente una cámara teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura f2.4. Uno y otro traen un perfil metálico de 7,8 milímetros en el P20 Pro y de 7,9 milímetros en el Mate 10 Pro. En el lado izquierdo se encuentra el acceso a la bandeja donde en los dos alojar hasta 2 tarjetas nano SIM. En el lado derecho ambos incorporan el botón para apagar y encender la pantalla, por cierto, algo rugoso en el Mate, y el control de volumen del sonido. En el lado inferior los dos traen un puerto USB-C en el centro, un altavoz en la parte derecha y el micrófono para llamadas en la parte izquierda, aunque en el P20 Pro se presenta con el mismo diseño que el altavoz. En el lado superior, uno y otro tienen un micrófono de cancelación de ruido y un puerto de infrarrojos, esto último para cumplir la función de mando a distancia universal. ¿Son ambos resistentes al agua? Por supuesto, gracias a la certificación IP67 se deberían poder mojar sin problemas, ya sea si empieza a llover mientras atendemos una llamada o si sin querer se derrama agua sobre el cuerpo del terminal. El P20 Pro viene con Android 8.1 Oreo e interfaz EMUI 8.1, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi de banda dual y NFC. Trae acelerómetro y giroscopio, GPS más GLONASS y una capacidad de almacenamiento interno total en mi terminal de 128 GB que, libres para el usuario, se queda técnicamente en 111 GB. El Mate 10 Pro cuenta también con Android 8 Oreo y EMUI 8, conectividad Bluetooth 4.2, Wi-Fi de banda dual y NFC. Trae barómetro, acelerómetro y giroscopio, GPS más GLONASS y una capacidad de almacenamiento interno total, en mi caso, de 128 GB. Los dos teléfonos conectados a un PC por cable pueden presentar una interfaz de escritorio para emular un PC. A nivel de software y en cuanto a pantallas se pueden escoger dos modos de color, en ambos manejar la temperatura de color con total libertad o escoger entre cálida o fría, activar un modo lectura para filtrar la luz azul, activar una interfaz con o sin cajón de aplicaciones y predeterminar qué apps
deben abrirse a pantalla completa. Con EMUI se puede reducir la resolución, aunque es preferible mantenerla en Full HD+. Y como punto diferencial con el P20 Pro está la posibilidad de camuflar el notch y simular un marco superior igual en toda la extensión. No podía faltar una serie de gestos como voltear el terminal para silenciarlo o acercárselo al oído para contestar una llamada entrante, trazar un círculo con el nudillo para realizar una captura de pantalla o dibujar una letra para lanzar una aplicación asignada. ¿Quieres usar el teléfono con una sola mano para mandar mensajes? Acota las dimensiones de la pantalla y desplázala a un lado. Por supuesto, podrás correr dos aplicaciones de forma simultánea dividiendo la pantalla en dos espacios independientes. Aunque no lo muestro ahora mismo, yo suelo tener WhatsApp para mantener una conversación y la aplicación de YouTube para disfrutar de vídeos musicales en plan random. Al final tú debes decidir cómo aprovechar la función. Desde el punto de vista de seguridad de acceso, aquí lo que importa no es lo bueno que sea el sensor de huella dactilar, sino más bien cuál es su ubicación. Al tenerlo el P20 Pro en la parte frontal me parece más útil para el día a día si el terminal está sobre una mesa, siendo más sencillo revisar notificaciones. Con el Mate 10 Pro será preciso levantar el dispositivo y localizar el sensor de huellas a tientas, algo que no cuesta nada en realidad. En ambos casos, la capacidad de respuesta es simplemente intachable. Eso sí, quien elija el P-Series debe saber que contará también con reconocimiento facial, cuya respuesta en exteriores y recintos de interior es excelente siempre y cuando haya luz suficiente. En mis pruebas he obtenido un margen de error de solamente un 3%. Ahora bien, si hablamos de autonomía, debes saber que no importa realmente si se elige uno u otro, porque en este apartado ambos están muy igualados ya que incorporan la misma capacidad de batería, 4000 mAh, y apenas hay una diferencia en tamaño de pantalla de 0,1 pulgadas. Así pues, tanto con el P20 Pro como con el Mate 10 Pro, una carga de batería dará para, por lo general, y con un uso medio, como mínimo para día y medio. Todo depende, como siempre, de la actividad. Capacidad de recuperación de energía. El cargador es el mismo, de 5 voltios y 4,5 amperios. Se puede obtener una carga completa entre 1 hora y 16 minutos y 1 hora y 20 minutos si el teléfono está apagado, pero no más de 1 hora y media con el terminal operativo. Por cierto, ¿cuál crees que proporcionará un mejor rendimiento? Salvando el hecho de que en el P-Series habría una mejora en el apartado de inteligencia artificial, para un usuario la experiencia a nivel operativo estará igualada. Y el por qué lo hallaremos en el hecho de que ambos traen componentes de hardware gemelos, es decir, un procesador Kirin 970 de 8 núcleos hasta 2,36 GHz, unidad de procesamiento neuronal, coprocesador i7, GPU Mali G72 y en mi caso ambos móviles incorporan una memoria RAM de 6 GB. Al reproducir música, los altavoces integrados suenan distintos y de hecho la tecnología Dolby Atmos, siempre activa en el P20 Pro, da mayor cuerpo al sonido. Con el Mate 10 lo que sí es verdad es que los agudos son más protagonistas, aunque según el tema pueden resultar estridentes. La potencia de salida está a la par al máximo de volumen, pero sin auriculares yo considero mejor al P-Series. En el paquete de venta de ambos viene el mismo juego de auriculares, ya con conexión de tipo C, que no suenan mal, pero no es la clase de accesorio que a mí en lo personal me gusta usar. ¿Con qué voy yo en mi cabeza? O con los Voyager 8200 UCE o estos Buds Beat Pro 2. En cuanto a calidad de audio, la verdad es que conectando auriculares por cable no tengo predilección ni por uno ni por otro, y por mucho que el P20 Pro traiga sonido Dolby Atmos. Sin embargo, en líneas generales prefiero el Mate por la flexibilidad que ofrece a nivel de ajustes de software. Se puede adaptar el sonido por tipo de auricular, simular un efecto más envolvente y, muy importante, el manejar un ecualizador de 10 bandas y reforzar los graves con un ajuste dedicado. Como no, si se quiere simplificar, hay una selección de modos de sonido predefinidos. El P20 Pro está más limitado en flexibilidad, con 3 modos de reproducción y habiendo en música 4 opciones a elegir. También hay en este caso un ecualizador de 10 bandas para equilibrar a nuestro gusto agudos, medios y graves. ¿Qué apreciaciones puedo aportar al contraponer las pantallas de uno y otro? Ambas son OLED y cuentan con resolución Full HD+. Sin embargo, en exteriores a plena luz del sol me parece que la del Mate 10 Pro trae algo más de brillo situando la intensidad al máximo.
En todo caso, creo importante señalar que en recintos de interior, cuando uno se fija con atención, por ejemplo, en secuencias de vídeo, la pantalla del P20 Pro es más luminosa en el sentido de que en áreas con sombra o con colores oscuros se da mayor luminosidad. Incluso los blancos se realzan, en otras palabras, se ven mejor. Las aplicaciones de cámara son muy similares, en ambos pudiéndose fijar un punto de enfoque de forma manual y con ello se brinda la capacidad de aumentar o reducir en nivel de exposición. También se puede escoger el modo de color, activar las fotos con movimiento o manejar las opciones del flash. En el Mate está el clásico de escritorio con los modos de captura y en el P20 Pro se debe realizar un gesto sobre el cristal para pasar de uno a otro. Ambos móviles cuentan con un escritorio donde se agrupan los ajustes generales relacionados con la función de cámara y con un modo de captura para usuarios más pro se permite ajustar la medición, el valor ISO, el tiempo de exposición, el balance de blancos, el nivel de exposición y el enfoque de los elementos de la escena. Con el P20 Pro se puede aplicar primero un zoom de 3 aumentos, que es el que aporta mayor calidad, y luego de hasta 5 aumentos. Más allá de eso, es un zoom puramente digital de hasta 10 aumentos. ¿Quieres grabar secuencias a cámara lenta? Es posible hacerlo a 120 fotogramas por segundo en Full HD, a 240 fotogramas por segundo en HD y finalmente a 960 fotogramas por segundo, aunque también con resolución HD. Con el Mate 10 Pro se puede aplicar un zoom híbrido de 2 aumentos y los 8 aumentos restantes son ya puramente digitales. Calidad de imagen en fotografía con la cámara frontal. Estirando el brazo al máximo, la del Mate 10 Pro aporta, en mi opinión, más nitidez de imagen, mientras que situando el terminal a una distancia media de la cara, el P20 Pro saca a relucir el extra en megapíxeles, que va de 8 a 24. En grabación de vídeo me convence más cómo se ven las secuencias con el Mate 10 Pro. El tope de resolución con uno y otro será de 1920 x 1080 píxeles, obteniéndose un archivo MP4. Y ahora ha llegado el momento de analizar los resultados que se van a obtener al echar mano de la cámara trasera. Para esta comparativa he realizado 222 capturas y puedo adelantar ya que las diferencias entre ambos móviles en fotografía es notable en favor del P20 Pro, con el que he tomado las fotos a 10 megapíxeles. Las del Mate 10 Pro se han almacenado a 12 megapíxeles. Así pues, te puedes imaginar cuál será el nivel de calidad que se obtendría al fijar el tope del sensor RGB en el P Series, que es de 40 megapíxeles. Las imágenes no solamente cuentan con un color más solvente y se ven más luminosas, sobre todo en las áreas oscuras, sino que también presentan un detalle más agudo de aquello que compone la escena. Y que sepas que en el P20 Pro he desactivado el reconocimiento de escenas que intensificaría el tono del color. ¿Qué hay de las cualidades de uno y otro al aplicarse zoom? Aquí se ve más claro que nunca que el P20 Pro es muy superior y eso se debe a que se cuenta con una cámara teleobjetivo dedicada que da un zoom de calidad de 3 aumentos y otro que no rinde mal de 5 aumentos. Francamente, no hay color al revisar los resultados. Al aprovechar el sensor monocromático con el P Series nuevamente hay un plus en la definición de la imagen y los elementos están algo mejor contrastados en comparación. En ambos casos el tope de resolución son 20 megapíxeles, valor que yo recomendaría usar en medida de lo posible. Y si ahora te presento algunas muestras tomadas de noche, es más que probable que quedes boquiabierto por la diferencia que hay en todos los sentidos. Y no, en el P20 Pro no se ha activado el HDR y tampoco se ha usado el modo de cámara toma nocturna. Más aquí parece que la inteligencia artificial se impulsa a otro nivel más allá de las cualidades del propio sensor RGB del terminal. Hay un abismo entre una cámara y otra. A la hora de grabar vídeo, ninguno de los dos es un hacha de noche. Incluiré las muestras en el álbum de Flickr correspondiente, pero cuando las condiciones de iluminación son favorables, el P20 Pro se impone, creo yo, al aportar un extra en nitidez de imagen. Debes saber que las muestras que estás viendo se han tomado sin estabilizador y con una resolución Full HD a 30 fotogramas por segundo. Y de nuevo comentar que en el álbum de Flickr incluyo el equivalente, pero con calidad 4K a 30 fotogramas por segundo. Con el Mate y el P Series se puede grabar secuencias a cámara rápida, aunque solamente con resolución HD. Ventajas del que compra el P20 Pro: grabar a cámara lenta a 960 fotogramas por segundo, pero también con un tope de resolución HD.
Ambos productos son prácticamente un calco en lo relativo a dimensiones y creo yo son igual de excelentes en rendimiento y en autonomía energética, pero si lo tuyo es la fotografía, está claro, debes elegir el P20 Pro. Pero ahora me gustaría conocer tu opinión, con cuál de los dos te quedarías y, más importante aún, saber si pagarías la diferencia en precio que existe en la actualidad. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.